ustedes, muchas gracias por venir a este sitio que para mí es muy especial. Yo estudié en este colegio, le tengo un enorme cariño a este colegio y de verdad, además ver compañeros con los cuales chateamos y peleamos todo el día, verlos personalmente realmente es una maravilla y para mí muy emocionante. Yo les quiero hablar de manera paisajista, si se quiere, de una manera muy general, sobre algunas de las características del desarrollo prehispánico en Colombia. Y yo lo que quiero con esto es invitarlos a que veamos ese pasado prehispánico de una manera completamente distinta a como nos la han contado, porque realmente creo que nos la han contado muy mal, terriblemente mal. A mí me la contaron mal y yo la conté mal muchas veces, pero bueno, tuve tiempo, creo yo, para arrepentirme y empezar a mirar las cosas de una forma completamente distinta. No hay cosito para pasar diapositivas, entonces cada rato me va a tocar decir siguiente. Entonces, digo siguiente para ver la siguiente imagen. Esta imagen es clave y yo quiero que la recuerden a lo largo de toda la presentación. Y quiero decirles, esta presentación además es el resultado de una obra que ya tiene unos 3 años, pero sobre la cual sigo reflexionando y sigo encontrando cosas. Hoy seguramente lo escribiría de forma un poco distinta, pero creo que algunas de las ideas generales siguen siendo completamente válidas. Esta es la historia que nos han contado. La historia que nos han contado es la historia del progreso y el desarrollo de la civilización. ¿Sí? Y arranca básicamente con unos cazadores recolectores que eran bastante ignorantes, unas personas que tenían conocimientos muy rudimentarios de esas cosas. Obviamente sabían cazar, sabían recolectar, pero no tenían el conocimiento suficiente para hacer otra cosa. Luego tenemos en el segundo escalón, intencionalmente presentado como de abajo hacia arriba, un segundo escalón en que aprenden a hacer cosas, aprenden a hacer estructuras donde vivir, aprenden probablemente a recolectar plantas, incluso aprenden a hacer fuego, en fin, son un poquito menos rudimentarios si se quiere. Luego tenemos, por supuesto, la maravillosa agricultura. La gente aprendió a ser agricultor. Fue una habilidad que desarrolló, que obviamente no tenían los cazadores recolectores y quizás los que le siguieron pues tenían algunos rudimentos, pero claramente los agricultores aprenden todas las bondades de la agricultura, son agricultores y eso permite un montón de cosas que se reflejan en la última imagen, que es la civilización, cuya principal característica pues es la vida urbana, la ciencia, la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se va presentando como un desarrollo progresista, absolutamente positivo, que habla bien de la capacidad humana de aprender a lo largo del tiempo, de acumular conocimientos. Es un proceso de crecimiento económico, de la capacidad de producir cada vez más excedentes, es un crecimiento intelectual e incluso un avance moral, porque por supuesto los civilizados somos muy superiores a cualquier cosa que nos haya precedido. Esta imagen, que yo diría que es universal y que es un poco lo que hemos dicho los mismos arqueólogos en todo el mundo, le trae a Colombia un sinnúmero de frustraciones. ¿Sí? Porque en Colombia los arqueólogos durante muchos años tuvieron como pregunta fundamental de su trabajo: ¿por qué carajo? Y perdónenme que yo soy mal hablado, probablemente suelte una que otra mala palabra, porque las malas palabras me parece a mí que son muy descriptivas. ¿Por qué carajo no se desarrolló una civilización en Colombia? Ahí están los mayas, los aztecas, los incas. En el Nuevo Mundo sí podría haber civilizaciones, pero ¿por qué en Colombia no se desarrollaron civilizaciones? Y por supuesto es casi que la historia de nuestra eterna condena al fracaso, en nuestra eterna historia de frustraciones y de que nunca podremos ser lo que queremos ser, lo que debemos ser, porque es que desde tiempos prehispánicos
estos territorios fueron ocupados por gentes que nunca fueron capaces de desarrollar la civilización. Pero además estaba acá desde el principio. Es decir, los primeros pobladores cazadores-recolectores ya eran inferiores a los cazadores-recolectores de otras partes del continente, como les voy a mostrar en detalle, detallando un poquito cómo fueron los argumentos para hablar de ese atraso. Aquí no hay pirámides, aquí cada vez que encontramos una piedra puesta de otra decimos, ay, trataron de hacer algo de civilización pero no lo lograron. Ciudad Perdida pues nos enorgullece porque se parece a algo a civilización, pero pues, lo comparan con Chichén Itzá o con los desarrollos del viejo mundo y siempre sentimos un poquito de frustración. Lo que yo les quiero decir acá es, los cazadores recolectores que ocupaban este territorio eran tan inteligentes como el más civilizado de los civilizados. No solamente eso, definitivamente esta secuencia no es un tema de aprender ni de ser cada vez más sofisticado, no es un tema de adquirir conocimientos. Las sociedades indígenas que ocuparon el territorio desde el comienzo tenían los conocimientos más sofisticados que ustedes se pueden imaginar sobre el medio ambiente que ocupaban, sobre las condiciones en que vivían, y por supuesto esta idea de progreso intelectual es completamente equivocada. De hecho, si uno mira la historia de la humanidad, esta secuencia que ustedes ven acá y que se nos ha vendido como la secuencia natural y obvia de progreso de los pueblos, es una excepción y no una norma. Es decir, este fue el camino que siguieron unas pocas sociedades en el mundo. Unas muy pocas sociedades en el mundo. Que además tenemos los arqueólogos claramente identificadas. ¿Dónde? China, cercano Oriente, México y Perú, con dudas, y después obviamente el Mediterráneo y Párico. El problema fue que estas sociedades que hicieron esta secuencia acabaron con las demás. El 90% de las sociedades humanas no optó por este camino, pero fue víctima de aquellas que sí optaron por ese camino, porque las civilizaciones, lo que nosotros llamamos civilizaciones, empezaron a acabar sistemáticamente y en todas partes, en China, en Europa, en otros lugares del mundo, empezaron a acabar con las sociedades que no habían optado por este camino. Es decir, lo que es raro en la historia de la humanidad es esto, no el camino que se siguió en otras partes. Y de esto les quiero hablar entonces, de cuál fue el camino que se siguió en este territorio, cuáles fueron las características y por qué debemos claramente dejar de tener un complejo de inferioridad y mirar esta historia con unos ojos completamente diferentes. Empiezo por el comienzo. Siguiente imagen, por favor. Y el comienzo es el comienzo de verdad, es decir, cuando empezaron a llegar los primeros seres humanos. ¡Ah, qué maravilla! Y funciona. Entonces, doble maravilla. Muchas gracias. ¿Cuándo empezaron a llegar y quiénes llegaron acá? Ustedes han oído todo tipo de cosas y obviamente la obsesión es que hayan llegado pueblos civilizados, que los etruscos, que los romanos, que los chinos. En el Estado chino es una política oficial decir que la civilización la trajeron los chinos al mundo, en fin. La verdad ya puño comprobada arqueológicamente, que no tiene ninguna discusión, es que todos los indígenas americanos entraron desde Asia, sin excepción. Ustedes podrán haber oído que de Polinesia, no sé qué, eso no tiene absolutamente ningún sustento arqueológico, ni genético de ninguna clase. Todas esas poblaciones entraron por Bering, por Norteamérica. Todas eran de origen asiático, pero en últimas, todas eran africanas. Porque todos los seres humanos somos, en mayor o menor grado, en términos de distancia cronológica, africanos. Todos somos diáspora africana. África es el continente con mayor diversidad genética del mundo. De allí venimos todos. Y en contra de los prejuicios raciales, debo decirles que genéticamente hablando, la población más cercana a los africanos en el mundo, genéticamente hablando, ¿adivinen cuál es? La europea. ¿Sí?
son los más cercanos. La distancia genética entre europeos y africanos es la menor en toda la escala de distancias genéticas, que entre otras cosas, por supuesto, es mínima, no somos la misma especie en el mundo. Ahora bien, estos migrantes tenían una característica muy especial que yo creo que es muy evidente en este mapa, que yo creo que ustedes lo alcanzan a ver. Entraron por acá, ¿sí? Entonces todos han oído el cuento, un momento en el cual el estrecho de Bering, por cambios climáticos, un periodo muy frío que congeló grandes masas de agua en el mundo, había un puente de tierra, por el cual se podía literalmente caminar. Y las primeras poblaciones se trasladaron a Norteamérica, atravesaron casquetes polares que había en el Pacífico, que había en el área de Canadá, y penetraron al Nuevo Mundo. Pero tiene una característica muy linda. Ese punto a través del cual entraron los primeros americanos, llamémoslo así, es el punto más alejado posible de África. Si ustedes miran el mundo, el lugar más alejado del origen de la humanidad, y eso tiene consecuencias muy interesantes. La consecuencia quizás más fascinante de todas es que la población indígena que entró, o la población que sería después conocida como indígena, es la población con menor diversidad genética del mundo. ¿Por qué? Porque a medida que la población se alejaba de África, su diversidad genética disminuía. ¿Por qué? Por una cosa que los biólogos llaman efecto cuello de botella. Y se los voy a representar muy gráficamente para que ustedes se hagan una idea de esto tan especial. Si este grupo de personas que está en este auditorio quiere ir a colonizar una isla y envía 20 personas a colonizar esa isla, esa población de 20 habitantes no va a tener la diversidad genética que tiene este auditorio, va a tener menos, ¿no es cierto? No van a estar presentes todos los genes de todos los que estamos acá. Ese proceso de cuello de botella sucedió muchas veces a medida que la gente se distanciaba de África, de tal manera que la población genética más homogénea es la población americana. Tan homogénea es, lo pensaba decir un poco después, pero es relevante decir que hay arqueólogos que excavan esqueletos en Brasil y encuentran que sus parientes más cercanos, genéticamente hablando, están en Norteamérica. Es decir, es una población muy homogénea. ¿Cuándo entraron? Los arqueólogos les encanta decir todos los días que se corre la fecha y se corre la fecha y se corre la fecha. Lo más seguro es que 15.000 o 14.000 ya estaban en el Nuevo Mundo. ¿Qué tanto más atrás? Es motivo de especulación. Algunos hacen llegar las fechas hasta 20.000, algunos incluso un poco más, pero realmente lo que hay que decir al respecto es que no importa si es 20.000 años o 15.000 años, este fue el último gran continente en ser ocupado por los seres humanos. Este fue un continente completamente aislado de la presencia humana por más tiempo que cualquier otro continente del mundo. Entonces llega una población muy homogénea a un continente nuevo, completamente intocado por los seres humanos. De nuevo, ustedes oirán especulaciones de que llegaron los unos y que llegaron los otros, etcétera, etcétera. Lo único que está arqueológicamente comprobado es que sí llegaron vikingos a Norteamérica, tuvieron unos asentamientos muy reducidos, aparentemente se mezclaron con la población y no hubo ningún, digamos, cambio histórico de ninguna manera. Ahora bien, voy a empezar a hablar de Colombia, poco a poco. Uno, cuando entran estos pobladores a Norteamérica, fundamentalmente pueden llevar a cabo la vida que llevaban en el norte de Asia. Entran a una latitud muy alejada del Ecuador, absolutamente cero tropical, y es una naturaleza que, como ustedes, quienes hayan viajado a Norteamérica o Europa o Asia, norte de Asia, etcétera, se darán rápidamente cuenta, es un medio ambiente muy poco diverso comparado con lo nuestro. Son ambientes en los cuales, para decirlo en muy pocas palabras, hay muy pocas especies, tanto de plantas como animales, pero tiene una característica muy especial. Hay algunas especies de las cuales hay muchos individuos.
muchos individuos. Ustedes ven cientos de ardillas en un parque en los Estados Unidos. Si en Bogotá ven una ardilla es un milagro. Hay una diferencia muy importante en lo que ofrecía la naturaleza en Norteamérica y lo que ofreció en el trópico. Obviamente en Norteamérica también había muy pocas plantas y muy pocos animales domesticables. Muy pocos. Muy pocas plantas y muy pocos animales son domesticables por pequeñitas diferencias genéticas que existen. Por ejemplo, el caballo es domesticable, pero la cebra no. Y la diferencia es una pequeña diferencia en la posición de los ojos. La cebra se da cuenta que la van a montar, no se deja, el caballo se deja. ¿Sí? Son cositas chiquititas. Pero en fin, ese no es el tema. El tema es decir, entran a Norteamérica con muy pocas especies, pero algunas de ellas muy abundantes. Y por supuesto una naturaleza que incluía animales que para nosotros son completamente exóticos. Mastodontes, caballos, grandes mamíferos, animales de 200, 250 kilos, unos animales enormes que tienen unas características muy especiales. Por ejemplo, son poblaciones relativamente estables en términos demográficos. Nadie ha visto una pandemia de elefantes. ¿Sí? De ratones, sí. Pero ni de elefantes ni de mastodontes vemos una pandemia. Son animales que tienden a tener una población estable, tienen una baja natalidad, una larga gestación y una larga vida. ¿Sí? El elefante vive muchísimos años. Estas características son muy particulares de Norteamérica. Por supuesto, esto va a cambiar muchísimo cuando entran al trópico. Cuando entran al trópico van a encontrar un medio ambiente, y solamente hablando de Colombia, en el cual tenemos el 13% de los vertebrados que hay en el mundo, el 20% de las aves que hay en el mundo y un 14% de la flora que hay en el mundo. Esos son números increíbles para un país como Colombia. Es un país grande, no tan grande. Pero ese medio ambiente tiene un problema muy complejo, y acá espero contarles otro mito que hemos construido sobre Colombia. Acá hay muchas especies, pero de la mayor parte de esas especies hay muy pocos individuos. Si usted destruye un bosque en Norteamérica de 600 hectáreas, la posibilidad de que llegue a la extinción a un animal son bajitas. Si usted destruye esas mismas 600 hectáreas en el trópico, es probable que llegue a la extinción a una especie o a más. Son especies que tienen una distribución espacial relativamente limitada. Hay especies de pájaros en Colombia que solamente existen en el sur de la sabana de Bogotá y que solamente tienen unos cuantos individuos. Es decir, son condiciones completamente distintas. Muy pocas especies, muchos individuos, muchas especies, muy pocos individuos de cada una de esas especies. Y eso, por supuesto, incluye también que en este territorio también había megafauna, también había mastodontes, también había caballos, en áreas mucho más reducidas que en Norteamérica, pero que incluían, por ejemplo, la sabana de Bogotá, donde está absolutamente documentada la cacería de mastodontes y caballos. Al respecto, entonces, este es el efecto cuello de botella que les hablé, eso ya no lo voy a mostrar, pero al respecto les quiero decir algunas cosas sobre el mito que nos han vendido sobre Colombia. Nos han dicho que Colombia es un país cuya naturaleza es muy rica. Y yo creo que la gran lección que nos han dado las personas que han estudiado esta naturaleza, personas como Van der Haan y tantos otros, Cuatro Casas, en fin, no voy a empezar a recordar biólogos y biólogos que han estudiado este país, es que diversidad de riqueza, pero no tanto. Diversidad de riqueza, pero sobre todo es fragilidad. Nuestro territorio, más que rico, es frágil, es muy frágil. Y voy a detallar eso un poquito por qué. Nosotros vivimos en el área más turbulenta del mundo, en la zona de confluencia intertropical. Acá se encuentran los vientos que vienen del norte y los vientos que vienen del sur. Eso produce una altísima nubosidad, porque pues obviamente vienen las nubes del sur y vienen las nubes del norte, se encuentran acá, y eso explica muchas cosas, entre otras, que cuando ustedes ven un
canal de televisión gringo la predicción del clima acierta, y en Colombia no acierta. ¿Sí? Este clima no es predecible como se predecible el clima en otras latitudes. Acá se puede formar una nube frondosa en agua en 20 minutos en una microcuenca que queda en no sé qué lugar y llueve. Y nadie sabe cómo predecir. Por lo menos no con la tecnología actual, que por supuesto mejora muchísimo. Pero además, y esta es una gráfica digamos de la zona en que estamos, pero además tenemos otra característica, y es que tenemos montañas. Suena obvio, primero elemental, tenemos montañas, pero eso tiene unas implicaciones muy claras. Porque la topografía determina en buena parte de dónde llueve y dónde no. Y naturalmente, ustedes recordarán, Colombia tiene 700 microcuencas. Es decir, pequeños universos donde ocurren cosas distintas. Y ustedes lo ven todos los días. Ustedes pueden estar en Villarena, donde está cayendo agua torrencialmente, y a los 2 kilómetros hace 6 meses que no llueve. ¿Sí? Eso es tener microcuencas en este país. Y eso, por supuesto, tiene unas implicaciones sumamente importantes. Y a mí me gusta mucho mostrar esta gráfica que creo que ustedes reconocerán, Santa Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta, y ver cómo a la misma latitud existen dos climas completamente distintos simplemente por la existencia de montañas. Ustedes ven, la ciudad de Santa Marta queda por acá, aquí queda Ciénaga, aquí está el litoral norte, estas son las bahías del Parque Tayrona, y ustedes pueden ver un área completamente seca en este costado y un área completamente húmeda en este costado, y es simplemente porque las nubes, los vientos alisios que vienen del norte se estrellan con la Sierra de Santa Marta, llueve en el flanco norte y en el flanco occidental no llueve. Esa es la magnitud de la diversidad ambiental que hay en Colombia. Esa es la magnitud, y es una magnitud, por supuesto, enorme. Para los que pensamos que Colombia es un país rico, inmensamente fértil, que esto, mejor dicho, acá puede crecer lo que uno se le dé la gana, que por supuesto no sucede porque somos perezosos. Estos son dos mapas que son muy importantes de mostrar. En el primero ustedes ven la aptitud de suelos que hay en Colombia. ¿Para qué son buenos los suelos en Colombia? Les quiero decir que los suelos con vocación agrícola son este color rosado. Miren el rosado donde está en Colombia. Son pequeños parches en un país cuya vocación no es la agricultura intensiva. No lo es. Esta es la calidad del suelo, no hablo del clima, ni de las posibilidades de plagas, que en el trópico, por supuesto, son mucho mayores. No solamente la calidad de los suelos, esa es la actitud de los suelos en Colombia. Todo lo que ustedes ven en amarillo y en verde es básicamente forestal. Pero además ustedes ven en este gráfico uno que yo creo que es bastante aterrador, porque es lo que implica la acción humana sobre este paisaje, y es las zonas erosionadas en Colombia. Son las zonas en amarillo y en rojo. Mejor dicho, donde estamos los colombianos. Hay erosión. Por muchas razones. Minifundio es una de ellas, en fin, hay muchas razones sociales, pero hay unas ambientales también. Los suelos tropicales son suelos expuestos a la exposición, a la radiación solar toda la vida. Son suelos que, si usted le quita la cobertura vegetal, se degradan. Eso no pasa en los suelos que descansan con el invierno durante largos periodos, por supuesto. Pero además tienen una exposición solar muy fuerte a lo largo de todo el año, la exposición solar más grande que hay en el planeta es en el trópico. Ocurre también que son suelos expuestos a las lluvias tropicales que son torrenciales, y eso daña los suelos también, los lava literalmente. Entonces son suelos que, por la conformación, su ubicación tropical, etcétera, etcétera, no son necesariamente los mejores suelos del mundo, contrario a lo que nos han dicho. Entonces tenemos un territorio frágil y tenemos una naturaleza muy diversa, pero con muchos problemas para que existan, digamos, especies que tengan numerosos individuos. Ahora bien, este es otro que me
encanta mostrar. Este es el de pesca. Esta es la riqueza de pesca en el mundo. Mire dónde está Colombia. Ecuador es un país con una riqueza pesquera mucho más grande que Colombia. ¿Por qué? Porque las aguas frías son mucho más ricas en pesca. Por la misma regla que les he dicho. Menos especies, pero cada especie es muy abundante. Usted entra al Caribe, muchas especies, con pocos individuos. Lo mismo que sucede en la tierra sucede en el mar, como regla general, y por lo tanto no somos tan ricos como creemos. Si riqueza se entiende como la posibilidad que tenemos de explotar el medio de forma prácticamente ilimitada. Estos son los animales que encontraron en algunas partes los primeros cazadores-recolectores. Estos animales se acaban hacia el 9000 a.C. ¿Por qué se acaban? Hay un debate muy grande. Hay razones ambientales, hay razones de cacería de los seres humanos. Probablemente la cacería sí ayudó a la extinción de algunos de estos animales, y esto lo sabemos por un pequeño detalle detectivesco, y es que encontramos puntas de proyectil clavadas en mastodontes bebés. Y si usted quiere acabar una población que ya les he dicho, se reproduce poco, vive mucho y tiene largos periodos de gestación, como los mastodontes, pues matar a los miembros más jóvenes es prácticamente llevar una especie a la extinción. Pero probablemente esto fue una combinación de factores, pero por supuesto los habitantes del trópico aprendieron a hacer cosas. Estas son las puntas de proyectil encontradas de los primeros cazadores recolectores en el Valle del Río Magdalena, donde sabemos que había mastodontes y que son hechas para cazar grandes animales, como en Norteamérica. ¿Sí? En Norteamérica los indígenas se especializaron en cazar esas especies que tienen muchos individuos, lo que tiene todo el sentido, ¿no es cierto? Si usted tiene miles y miles y miles de venados, pues caza venado. Sin embargo, la tecnología en el trópico tenía que ser distinta a la tecnología del norte, muy distintas del Congreso. Y acá les voy a mostrar unas imágenes que son bien interesantes. Esta es una punta Clovis de cazadores de megafauna en Norteamérica. Es una obra de arte. ¿Sí? Es una punta de proyectil que tiene yo no sé cuántos retoques, probablemente 200 retoques producidos con un ojo calculador impresionante. Esto no lo hace cualquiera. Lo hace una persona que sabe. ¿Sí? Incluso tiene una canaleta que sirve para desangrar el animal y para gastarlo en madera. En fin, esto es una cosa increíble. Y usted llega al trópico, estas son más puntas norteamericanas. Entre otras cosas, en Norteamérica está muy clara la tendencia que las puntas de proyectil se acaben más pequeñas porque se van acabando los animales más grandes. Entonces se especializan en animales más pequeños y miren nuestra tecnología. ¿Sí? Durante muchos años yo como estudiante oía a mis profesores decir que eso era la prueba, pues de que esta vaina empezó mal desde el comienzo. Eran unos objetos burdos. Son tan burdos que hoy, con la tecnología que tenemos los arqueólogos para analizar cosas que son increíbles, nos sentamos a analizar esos objetos y después de meses de investigación no sabemos siquiera si eran artefactos o no. ¿Sí? Son unas vainas ahí hechas con 4 golpes en la carrera. Pues eso era lo que había que usar en el trópico. Esto no es una prueba de falta de inteligencia, esto es una prueba de inteligencia. ¿Por qué? Porque usted puede tener una tecnología especializada. Usted tiene que tener una tecnología multipropósito. Porque es que usted no va a encontrar muchos individuos de aquella especie que decida cazar. Usted va a encontrar una diversidad enorme. Entonces lo que necesita son objetos que sirvan para muchas cosas, que además se pueden hacer rápidamente, porque usted se mueve, en el trópico hay que moverse. En el trópico usted no se puede quedar quieto y explotar un medio ambiente por muchos años porque lo acaba. Se tiene que mover. La misma regla que ya les he dicho que no van a repetir, porque ya han estado aburridos de que les digan eso. Entonces esta tecnología era la que había que hacer. Es una tecnología multipropósito, reutilizable muchas veces. Y que podían usar para raspar, para cazar, para etcétera, etcétera. Acá incluso encontramos puntas de proyectil que cuando analizamos no fueron usados para puntas de proyectil, sino como raspadores para trabajar el cuero, o para trabajar frutas, o para trabajar semillas, o para trabajar hueso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí la cosa cambió, la tecnología cambió radicalmente
porque las condiciones eran completamente distintas y muy hábilmente la población se dio cuenta de eso. La diversidad no es solamente ambiental, esta gráfica es muy linda y yo no recuerdo a quién se la fusilé, no es mía, es una de esas que ustedes encuentran en Google fácilmente, de los estudios de genética indígena en Colombia. Obviamente la población indígena que entró a Norteamérica era muy homogénea, pero siguió evolucionando, los humanos seguimos evolucionando y hubo mutaciones que son americanas. Y los genetistas distinguen básicamente el haplotipo A, el haplotipo B, el haplotipo C y el haplotipo D. A y B son propios de Norteamérica, C y D son propios de Sudamérica. Y miren Colombia, tiene todos. Acá hubo mezcla de gente del norte con gente mezcla del sur de una forma impresionante. Simplemente para contarles anecdóticamente, el azul es el A, tiende a predominar en el norte, ¿sí lo ven? Los C y D tienden a predominar en el sur, ¿sí? Por ejemplo el verde que es C tiende a predominar en el sur, pero hay excepciones, y esto quiere decir que la población indígena que encontraban los españoles ya era mestiza. ¿Sí? El mestizaje es una característica humana, todos los seres humanos somos mestizos, sin excepción. Pero incluso entre las mutaciones que se desarrollaron en el Nuevo Mundo, eran ya mestizos. Ahora bien, voy a hablar de los cazadores recolectores y espero que lo que les diga les cambie un poquito los mitos que tenemos, y voy a empezar por los Nukak. Los Nukak no son un ejemplo de una sociedad prehispánica, pero sí son un ejemplo de una sociedad cazadora-recolectora que la sociedad colombiana descubre, entre comillas, hace, qué sé yo, 35 años, 40 años ya, tal vez. Unos Nukak aparecen de la selva, etcétera, etcétera. Un colega mío argentino, Gustavo Politi, se va a vivir con ellos. Tiene la enorme fortuna de conocer a esta gente, algunos de los cuales todavía sobreviven, bastante dañados por la civilización colombiana, porque con ellos se reproduce lo que hacen las civilizaciones con los que no son civilizados, ¿no? Los civilizamos, los volvemos alcohólicos, prostitutas, en fin. Pero la experiencia de estos antropólogos con el Nukak fue fantástica. Los tipos se mueven de campamento cada 4 días. Estos tipos se mueven en serio, todo el tiempo se están moviendo en la selva. Grupos de 30, 40 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Viven de la caza, de la recolección, más que de la caza incluso, algo de pesca, recolección de miel, etcétera, etcétera. Y los antropólogos y biólogos y botánicos encontraron que los Nukak conocían 83 especies de plantas que nosotros no conocíamos. ¿Sí? Esos cazadores, recolectores, ignorantes, etcétera, etcétera, tenían un conocimiento de plantas mucho más sofisticado que cualquier botánico que hubiera trabajado en el Amazonas. Había muchas más plantas de las que se conocían. Y entonces el dato que les quiero dar es lo siguiente: todo lo que ustedes comen de origen americano, sin excepción, fue domesticado no por los agricultores, sino por los cazadores recolectores. Los cazadores recolectores fueron quienes domesticaron todas las plantas que ustedes comen, americanas. El maíz, la papa, la yuca, todas esas plantas las domesticaron los cazadores recolectores, quienes sin embargo optaron por no ser agricultores. Es decir, vuelvo a mi punto original, este no es un tema de conocimiento. Los cazadores, los Nukak, saben cultivar. Lo que pasa es que les parece hartísimo. Y tienen toda la razón. Ahora les voy a explicar por qué. Pero todo esto lo hicieron los cazadores recolectores. No solamente eso, sabemos hoy en día que ellos prefirieron fueron muy selectivos en qué domesticaban y en qué no domesticaban. Y obviamente, como gente inteligente que es, prefirieron domesticar primero las plantas que son chéveres: el tabaco, la coca, los alucinógenos. Son las primeras plantas domesticadas. Y no es el maíz, ni es la papa, que no pensaría rica. Obviamente domesticaron cosas mucho más interesantes y las usaron, por supuesto.
Y se especializaron en algo que es muy bonito, las plantas multipropósito. ¿Cuáles son las plantas multipropósito? Las palmas, por ejemplo. Que un maíz da maíz y punto, ¿no es cierto? Eso creemos nosotros, ahora les voy a contar, que no es estrictamente cierto. La papa, pues la papa, uno no se come las hojas. Pero ellos domesticaron con mucho interés las plantas multipropósito. Las palmas, que dan frutos, se pueden hacer chicha, la madera es maravillosa, las hojas sirven para un montón de cosas, se pueden producir remedios, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra planta que no domesticaron, pero sí aprovecharon muchísimo, fueron los manglares, que como ustedes saben, producen desde leña hasta frutos de los cuales se pueden hacer bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, uno de los primeros énfasis de estos cazadores recolectores, esto es un manglar, esto es como vemos nosotros un sitio de explotación de manglares, que es una combinación de conchas, que están por todo el litoral caribe y también en el Pacífico, por supuesto. Ellos enfatizaron el uso de las plantas que nosotros no pensaríamos. Por ejemplo, algunos investigadores han demostrado que el maíz no fue domesticado por los granos de maíz, sino por el tallo, porque del tallo se podía sacar una bebida alcohólica. Y la domesticaron con ese fin, para producir bebidas alcohólicas. No existía esta racionalidad de, uy, qué barraquera, el maíz nos va a volver civilizados y nos va a alimentar un montón. No, lo domesticaron para tomar, lo cual es, pues, interesante. Entre otras cosas, las civilizaciones son las que se inventan los destilados. Estamos hablando de bebidas fermentadas, ¿sí? Y los destilados son veneno. A veces son muy ricos, pero son veneno. Las bebidas fermentadas son una cosa completamente distinta. Ahora bien, lo que no encontraron en el trópico fueron animales domesticados. No había. Y en realidad para Colombia solamente podemos hablar con certeza de dos animales domesticados. Por un lado, el curí, que se comía, ¿sí? Y por otro lado, el perro. Acá ustedes ven unas momias de perros. Esa es una momia de perro y esta es un curí. Los perros son el caso más bonito de todos. ¿Para qué se domesticó el perro? Entonces, claro, la mentalidad utilitarista nuestra inmediatamente piensa para proteger, para la guerra, para cazar. Bailas, como dicen los jóvenes. No se domesticó para nada de eso. Eran perros absoluta y totalmente inútiles. Fueron domesticados como amigos. No cazaban, no ladraban, si no alentaban la presencia de nadie, no eran buenos para la guerra. Y los perros indígenas que encontraban los españoles se los comieron. Literalmente se los comieron. Eran absolutamente pacíficos, no agredían a nadie. Los perros españoles eran los mastines absolutamente impresionantes. Y la palabra que usaron los españoles para describir al perro americano fue husky, que es una maravilla. Porque básicamente en España quería ser un perro chiquito. No solamente no ladraban, sino que además eran perros que los indígenas empezaron a considerar casi humanos. Voy a hablar un poquito después de eso, espero no alargarme demasiado y captar la atención de ustedes, pero eran perros de compañía. Tan interesante es que el primer perro que vio Cristóbal Colón era un perro con nariguera. ¿Salió el perro con nariguera? Los humanos, obviamente. Pero además los indígenas seleccionaron los perros para que tuvieran dos características humanas. Una, que no tuvieran pelo, que fue como sucedió en México y en Perú con algunas razas. No en todas partes, los perros de los muiscas tenían pelo. Y la segunda característica era que no ladraban, porque los humanos, por lo general, no ladramos. Entonces fue una lógica completamente distinta a la selección del perro en el viejo mundo, completamente distinta. Se van a aprender algunos de ustedes con la próxima imagen, pero la reconstrucción más acertada de un perro prehispánica es esta. ¿Sí? Unos personajes absolutamente pacíficos, tiernos, inofensivos y manipuladores. Esos son. Es lo más científicamente demostrado que esta es la imagen de un perro prehispánico, lo más acertado que ustedes se puedan ver. Los cazadores
recolectores además se inventaron ciertos sedentarismos, es decir, los cazadores recolectores en muchos casos dejaron de moverse cada 4 días como hacen los Nukak y desarrollaron centros ceremoniales muy especiales. Este es un sitio en Checua, cerca de Mojón, donde hay unos entierros humanos y ustedes ven unas manchas rojas y otras negras, son piedras de diferentes colores. ¿Sí? Es decir, ya tienen hace 8.000 años unos sitios ceremoniales muy especiales que son básicamente sitios para los muertos, donde hacen grandes festines. Voy a hablar de los festines después, porque pues ese es un tema, por supuesto, muy chévere. Pero lo más impresionante de todo es que los cazadores recolectores inventamos la cerámica. Hace más o menos 5.000 años en la costa caribe colombiana y en lo que hoy en día es Antioquia. Ustedes ven acá 2 vasijas, una es del formativo temprano de la costa y otra es del formativo antioqueño. ¿Para qué se inventaron la cerámica? Entonces, de nuevo, nuestra mentalidad utilitarista, para cocinar, no la usaron para cocinar. ¿Para qué la usaron? Para repartir chicha, que es mucho más divertido. Pues eso lo sabemos, porque pues analizamos la cerámica. Pero además, tecnológicamente hablando, es muy impresionante. Y les voy a dar un ejemplo para que ustedes empiecen a querer a nuestros cazadores recolectores. Esta cerámica que ustedes ven aquí de colores, ¿sí? Ustedes ven una raya blanca, acá, ¿cierto? Eso no es pintura. Son rollos de arcilla de diferente color. Díganle a un alfarero que haga eso. Porque las diferentes arcillas tienen una expansión muy distinta del calor. O sea, eso es técnicamente muy difícil. Obviamente se puede hacer. Esto lo hacían sin hornos hace 3.000 años. Y era ceremonial, era completamente ceremonial, lo cual es bastante importante. Ahora entramos a lo bueno, la agricultura. Claro, estos cazadores recolectores evidentemente se volvieron agricultores, pero la pregunta es, ¿se vuelven agricultores como pensamos nosotros que es la agricultura? Les voy a hacer un listado muy rápido de lo que implica la agricultura. La agricultura, sobre todo, que se desarrolla en el viejo mundo, de la agricultura de las llamadas a sí mismas civilizaciones. Primero, la agricultura implica un mayor sedentarismo. La gente no se puede mover cada 4 días y ser agricultora en serio. Tiene que quedarse a cuidar su cultivo, entre otras cosas, y a supervisarlo, que se lo coman los ratones o las aves, etcétera, etcétera. Hay una enorme reducción de las plantas utilizadas. Fíjense que un agricultor pues va a decir, trigo, la cebada, el arroz, usted ve un enorme cultivo de arroz en China y pues no está lleno de otras especies, es arroz, y de trigo también, y de cebada, en fin, todos estos productos tan célebres en la llamada revolución neolítica en el viejo mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que menos saben de plantas son los agricultores. Los agricultores saben un burgo de su planta, pero no de las demás, que entre otras cosas empiezan a verse como maleza, ¿no es cierto? Cualquier cosa que crezca dentro de un cultivo monocultivo es maleza. Entonces los agricultores paradójicamente saben mucho menos de plantas que los no agricultores. Los cazadores recolectores saben más de plantas, los Nukak saben más de plantas que los antiguos egipcios, con toda seguridad, o los romanos, o los imperio chino, etc. Por supuesto, la agricultura permite producir excedentes. Ahora, ¿para qué producimos excedentes? Históricamente hay diferentes maneras de producir excedentes y diferentes propósitos. ¿Para qué producen excedentes esas grandes civilizaciones que admiramos tanto? Para sostener unos pendejos que no trabajan. Vamos a ver para qué producían excedentes los americanos. Obviamente la población crece, la población vive de forma aglutinada. Será la última imagen, la vida de aldeas. Eso trae enfermedades, muchas enfermedades, y más si usted es ganadero. El coronavirus fue la transmisión de un animal al humano. Eso ha sucedido muchas veces. La peste negra, las grandes plagas han sido producto de las civilizaciones. Los salvajes no producen epidemias, son los civilizados que viven en ese contacto con
con animales que les transmiten enfermedades. Eso pues evidentemente está documentado y es parte de la explicación de la catástrofe demográfica cuando llegaron los españoles al Nuevo Mundo. El agricultor tiene problemas para sostener alimentación de forma permanente. La agricultura tiene unos ritmos, produce en ciertos momentos del año y en otros no. Y ahí ven qué pasa con los agricultores, y esto está estudiadísimo por todos los arqueólogos que trabajan en el mundo. Sus niveles de salud se deterioran. Los agricultores en el viejo mundo son 7 centímetros más bajitos que los cazadores-recolectores en promedio. Tienen muchos más problemas de nutrición, tienen unas cosas que llamamos líneas de Harris, líneas en los dientes que muestran periodos de hambre, cosas que no veíamos en los cazadores-recolectores. E incluso su promedio de vida baja. Todo eso los antropólogos que trabajan eso lo han estudiado de forma muy radical. Pero hay otros problemas con la agricultura. ¿Qué sucede en el viejo mundo cuando se desarrolla la agricultura? Se produce la inequidad de género. Eso también está estudiado por una antropóloga rumana que ya murió hace muchos años, pero que observó hace 3000 años en Europa, perdón, 3000 antes de Cristo, las deidades eran femeninas y después del 3000 antes de Cristo todas son guerreras y todas son hombres. Es decir, hay un cambio llamémoslo por alguna medida patriarcal. Pero obviamente se desarrolla la complejidad social, las desigualdades sociales, etc. y empieza la expansión de las sociedades agrícolas. ¿Sí? Lo que sucedió con los Munkak hoy en día es la expansión de una sociedad civilizada sobre una no civilizada, y esto empezó a pasar cuando se desarrolla la agricultura. Les voy a dar un dato: el 80% de los seres humanos hablamos una lengua cuyo origen está en un centro de agricultura intensiva. Así de expansionistas son las sociedades con agricultura intensiva. Las sociedades con agricultura intensiva se tienden a expandir, tienden a desplazar y eliminar a sus vecinos, ¿sí? De forma bastante radical, y ustedes lo ven, la migración de Europa fue eso, y muchas otras cosas, la expansión de China, todo ese tipo de cosas suceden con la agricultura. Ahora bien, ¿qué pasó en el trópico con la agricultura? Sí, se volvieron agricultores, pero muy diferentes. Por varias razones. En primer lugar, nunca dejaron de moverse. Y en segundo lugar, la única manera de hacer agricultura sostenible en el trópico es evitar el monocultivo. Usted no puede ser monocultivador en el trópico. A usted le toca diversificar. Tener en una parcela muchas especies, porque es la única garantía de que va a poder cosechar algo. Y eso fue evidentemente lo que hicieron. Ustedes ya conocen esta famosa imagen del cultivo de maíz, frijol y calabaza al mismo tiempo, las 3 hermanas en México. En el trópico es mucho más radical. Ustedes van a un cultivo indígena y esos no son 3 especies, sino son 20, 30, ¿no? Incluso con plantas de tabaco sembradas estratégicamente para que no haya plagas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la única forma de tener una agricultura sostenible. ¿Por qué? Los suelos son pobres, diferentes especies toman diferentes elementos de la tierra y aportan diferentes elementos a la tierra que de pronto es el que necesita la planta que está al lado. Es muy inteligente para sobrevivir en el trópico, muy inteligente. Y esto es un cultivo que para nosotros no es un cultivo, esto es un despelote. Pues esa es la forma de cultivar en el trópico, y eso es lo que hacían, es lo que hicieron, y está demostrado en todos los estudios de polen que hemos hecho en sitios arqueológicos. Pero fuera de todo se desarrollaron 2 tecnologías que son sorprendentes para el trópico, y son únicas y muy especiales. Uno, los camellones, la siembra de camellones. Ya sabemos que uno de los problemas del trópico es el exceso de agua o el defecto. Creo que lo estamos viviendo, ¿no? Pasamos de estar hasta aquí de agua a rezar para que llueva. Eso es el trópico. Los indígenas muy hábilmente, en lugar de cultivar de esta forma, digamos como es la agricultura intensiva en cualquier parte, desarrollaron el cultivo en camellones hasta de 2 metros de altura, que consisten en estas zanjas que se abren, se remueve la tierra, se oxigena la tierra, se pone sobre los montículos, es mucho más fértil, y eso tiene la ventaja de que cuando hay exceso de agua, las partes más altas de los montículos no se inundan, y cuando hay defecto de agua, parte del agua que quede se acumula en el fondo.
es brillante. Ahora bien, no sé si vean en este mapa las zonas donde los arqueólogos hemos encontrado camellones. Esto lo que quiere decir es que no hemos investigado el resto del país, ¿no? Seguramente en todas partes. Tenemos camellones en el Bajo San Jorge, en Urabá, en la Sabana de Bogotá, en Los Llanos, en Calima, en Tumaco. Acá falta el altiplano nariñense, que se descubrió no hace tanto, y ustedes ven una gráfica de los camellones en el Bajo San Jorge. Hay 500.000 de hectáreas cubiertas por camellones. 500.000 de hectáreas. Eso es, solo en el San Jorge, eso es más que toda la tierra considerada apta para la agricultura en Panamá. Es un montón. No fue utilizado todo el tiempo porque se movía. En los trópicos es necesario dejar descansar los suelos porque no hay estaciones que te obliguen a dejar descansar los suelos, que tienes que mover. Entonces, no fueron todos ocupados al mismo tiempo, pero son una área absolutamente impresionante. Y acá les muestro algo para que también sepan que esto es cercano a nosotros. Estos son camellones en la Sabana de Bogotá. La Sabana de Bogotá estaba tapizada de camellones. Es la forma de sembrar el trópico. Ahora bien, en la Amazonía se inventaron algo muy distinto. Ustedes saben que la Amazonía en realidad es un desierto cubierto de selva. Y eso es la verdad. Si usted tumba el Amazonas, lo que encuentra abajo es un desierto. No son suelos ricos. Algunos estudiantes me miran con ojos de marciano, como así que no es rico con esa vegetación. Toda la actividad biótica de la selva ocurre por encima del suelo, no por debajo. El suelo es pobre. Los indígenas aprendieron a enriquecer el suelo de forma artificial. ¿Con qué? Pues composteando, con sus desechos orgánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ven el suelo amazónico típico aquí y ven un suelo negro que parece como si fuera la Sabana de Bogotá. Esto es creación humana. Esto es hecho por el hombre. No son suelos naturales. Y lo más impresionante es ver la distribución de los suelos negros en la Amazonía suramericana. Miren, todo esto son suelos negros encontrados principalmente en Brasil. Son áreas enormes de suelos creados por el humano. En Colombia hemos ya encontrado, es mucho, ¿no? Yo no, colegas, muchos más pilos que yo, han encontrado ya suelos negros en varias partes de la Amazonía. Cuando hacen los estudios de polen de los suelos negros, es decir, qué se cultivaba en esos suelos, encuentran una cosa que es increíble. La diversidad de plantas que se emplean sobre los suelos negros es mayor que en la selva. Es decir, fueron usados para mimetizar la diversidad, no para reducirla, no para hacer menos especies, sino más especies que en la selva. Es más, han encontrado que cultivaban allí especies que están intencionalmente allí para atraer animales que pudieran cazar. Los expertos en la selva amazónica saben desde hace muchos años, un antropólogo, biólogo, si no estoy mal, norteamericano, vale, que la selva es una creación cultural. La selva no es virgen. La selva no es virgen. Y adivinen qué especie existe mucho más allá de lo que las reglas de la naturaleza dictarían: palmas. Los indígenas sembraron palmas en toda la selva amazónica. Y algunos calculan que el 12% de la superficie del Amazonas es en realidad un cultivo humano. Eso no, un cultivo humano, ojo, que empezaron los cazadores recolectores. Estamos hablando de una transformación profunda de la selva desde hace por lo menos 5.000 años. No son los agricultores intensivos, son los cazadores recolectores los que empiezan a hacer esta transformación. Ahora bien, interesante. Miren lo que eso produjo a nivel de historia mundial. En rojo están los centros de domesticación de plantas y en amarillo están los centros que hoy en día son los grandes productores agrícolas en el mundo. Nosotros, entre comillas, aportamos la diversidad, pero la intensificación es propia de las latitudes que no son las latitudes tropicales, porque los suelos lo permiten. Allá sí, acá no.
Ahora bien, los arqueólogos que excavamos restos indígenas encontramos que cuando se desarrolla la agricultura hay un pequeño deterioro en la salud. Sí, y los agricultores que les he descrito tenían unos niveles de salud un poquito menos buenos que los cazadores-recolectores, pero nunca ocurrió lo que ocurrió en el Viejo Mundo, que fue una catástrofe de salud pública, si se quiere decir así, con la agricultura. Estos señores mantuvieron una agricultura, unos niveles de salud bastante aceptables, aunque sí hay un pequeño descenso, incluso un pequeño descenso en la estatura, pero en lugar de los 7 centímetros del Viejo Mundo estamos hablando de 1 o 2 centímetros. Es decir, esta gente se volvió agricultora sin los problemas de la agricultura. También con la agricultura se desarrolla la expansión de comunidades indígenas. También. Acá les muestro la expansión de una lengua, que es la lengua arahuaca, probablemente proveniente de esta región del Amazonas, y que se expande, como ustedes pueden ver, en diversas partes del territorio, muy característica de una población arahuaca, los wayuu, que vienen de la selva. Muy interesante. Pero fíjense que no son expansiones imperiales, son expansiones apárchidas, no son homogéneas. Ahora voy a hablar un poco de eso. Y acá está la expansión de la familia Chibcha, que nos concierne directamente porque los muiscas de la zona de los Chibchas. Los Chibchas provienen de Centroamérica, de Costa Rica y de Panamá, se expanden hace 3.000 o 4.000 años al norte de Sudamérica, ocupan estos territorios, el territorio muisca, la Sierra de Santa Marta, etc. Son parientes no tan lejanos de los mayas, los Chibchas. Son parientes no idénticos, pues, pero sí tienen algún parentesco. Y estos grupos tienen varias características, tanto los Arhuac como los Chibchas como los Caribe. Y es que no acaban nunca con las otras familias lingüísticas. En Sudamérica había, a la llegada de los españoles, 150 familias lingüísticas, no lenguas, familias lingüísticas. Es decir, no se llegó a la extinción de los grupos lingüísticos. Y incluso en algunos lugares se desarrolló una cosa que llamamos el multilingüismo. Es que es una cosa muy interesante. Jamás hubiera pasado en las civilizaciones. Ojalá pasara hoy. Usted tenía que casarse con alguien que hablara una lengua distinta a usted. Eso todavía funciona en el Amazonas. Si va a conseguir esposa, que no hable su lengua. ¿Y cuál es el resultado que vieron los antropólogos? Que fue muy divertido, ¿no? Porque los antropólogos llegan siempre a aprender la lengua. La lengua, porque es la única manera de aprender cómo funciona la sociedad, etcétera, etcétera. Y a los 2 meses se dan cuenta que se hablan en la misma aldea 20 lenguas. Bueno, olvídese. Alguien que hable español. Eso es lo que sucede. No solamente hay la obligación de buscar mujer por fuera, sino que los muchachos indígenas del Amazonas tendían a ser multilingües. ¿Qué les sacaba el multilingüismo? El español, por supuesto. Esa es la historia del español. El español es una lengua tan integral como el inglés. Y lo vimos en nuestro país. Son las cosas que, digamos, tenemos que comprender. ¿Qué pasa con el género? Acá los hombres finalmente nos volvimos dominantes con la agricultura. Sí y no. Hacia el 500 después de Cristo, es decir, 3.500 años después que en Europa, hay unos cambios interesantes en la cultura material. Antes del 500 después de Cristo, la mayoría de las figuras que ustedes ven en los museos son femeninas. Ejemplo, la orfebrería quimbaya. ¿Sí? Ups, Dios santo. Esto sí fue dramático porque volví al inicio de la presentación. Ustedes ven que aquí son representaciones femeninas, casi siempre, incluso mujeres embarazadas. Es una cosa muy femenina. Y ustedes ven que después del 500 después de Cristo hay muchas representaciones masculinas. Muy interesante porque además las mujeres no se mezclan con animales, son mujeres, mientras que los hombres se mezclan con animales. Esto puede tener que ver con el chamanismo, etcétera, etcétera. Pero hay una característica muy diferente del Viejo Mundo. No hay un reemplazo de figuras femeninas por parte de figuras masculinas, hay un cambio en la proporción.
Antes del 500 después de Cristo, más o menos el 80% de las figuras son femeninas. Y después del 500 después de Cristo, un 80% son masculinas, pero nunca reemplazan a las femeninas. Las figuras femeninas siguen existiendo después de la revolución agrícola en este territorio. Entonces, obviamente, lo que pasó fue muy distinto. Finalmente, porque ya creo que nos vamos a cansar todos, voy a hablar de la complejidad social y de la desigualdad social. Ese es un gran legado de las civilizaciones, la desigualdad social. ¿Qué pasó acá? Nunca se desarrolló una desigualdad social como en otras latitudes, y lo que miramos con desprecio debería ser motivo de orgullo y admiración, incluso de imitación. Los indígenas tuvieron diversos mecanismos para evitar que unos señores se sintieran más importantes que los demás. Y esto lo digo exagerando un poco porque, por supuesto, había unos personajes más importantes que otros. Había jerarquías. Los indígenas son muy jerárquicos. Yo no voy a ir a la Sierra de Santa Marta a decir que todos los mamas son iguales. Señor, hay unos que saben más que otros. Pero no es que uno tenga carro y el otro no. ¿Sí? Los indígenas son muy respetuosos de las jerarquías, pero son jerarquías que generalmente se adquieren por conocimiento, no por propiedades. Y el mecanismo que encontraron es muy sorprendente y me lleva a un breve paréntesis. Una de las características de los indígenas en el trópico, probablemente muy común en América también, pero especialmente en el trópico, es que los seres humanos no hacían distinciones radicales entre humanos, plantas y animales, que es muy típico de los cazadores. ¿Qué pasa con los agricultores intensivos? Empiezan a considerar las plantas un reino distinto. ¿Qué pasa con los ganaderos? Empiezan a considerar a los animales como una especie distinta, como un reino distinto. Los indígenas consideran que las diferencias entre las plantas, los animales y los humanos son sutiles. Voy a dar un ejemplo. Los muiscas pensaban que sus ancestros eran plantas de maíz y que cuando se murieran se iban a convertir en osos o venados en el parque. El límite entre animales y humanos es tenue y sobre todo se puede transformar. Pero muy interesante, todas las mitologías indígenas tropicales, todas, sin excepción, dicen que la condición original de los animales, las plantas y las cosas es que en un origen todos eran humanos. Es decir, en algún momento todos éramos humanos y optaron algunos por caminos distintos. Y algunos animales son tremendamente humanos todavía. Ya mencioné el caso del perro, pero hay otra especie que es maravillosa, que es humano para los indígenas. La especie con la cual más se consideran similares. ¿Saben cuáles son? Las abejas. Yo me pregunto, ¿cómo así? Las abejas. Pues sí, las abejas. ¿Por qué? Porque las abejas construyen casas. Tienen jefes, tienen trabajadores, trabajan en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tienen comportamientos sociales. Pero lo más interesante, con lo que quiero terminar, es que para los indígenas no solamente las plantas y los animales son humanos, de alguna manera tienen alma, todos se transforman en unos en otros a lo largo de la vida. En realidad para los indígenas no hay muerte, hay muertos, pero la muerte no es un concepto tan claro, hay transformación. Pero ahí viene qué tenía alma y qué tenía vida también, que evita que las cosas fueran vistas como riqueza. Las cosas también tienen alma, las cosas actúan, las cosas tienen el poder de actuar sobre seres humanos, tienen agencia. Incluso hay cosas que se transforman en humanos. Los Ica, por ejemplo, dicen que los primeros humanos eran de piedra, eran piedras. ¿Sí? Es decir, las cosas tienen vida, nacen, mueren y al morir se transforman en otra cosa. Y todas las cosas tienen cosas buenas y malas, pero potencialmente son vehículos para transmitir enfermedades si se manejan mal. Usted le puede hacer brujería a una persona con un objeto de esa persona. ¿Sí? El límite entre persona y cosa no es tan claro.
puedo contar muy brevemente la anécdota de las hachas. Cuando los españoles introdujeron las hachas, pensaban que los indígenas las iban a usar para ser más eficientes, como piensa nuestra sociedad. Iban a tomar más árboles en menos tiempo. No. Ahí ni para qué le hicieron la usaron los indígenas. Para colgárselas del cuello. Tan es así que existe la instrucción de los españoles diciendo: oiga, no se preocupe por hacer hachas que corten árboles. Es que no las usan para eso. Las podemos producir mucho más baratas. Igual las van a querer tener porque no las usan para eso. Y las usan como objetos mágicos, portadores de enfermedades, y que por lo tanto hay que tener que controlar. ¿A dónde se iba el oro de los muiscas? No a que alguien lo acumulara y lo manejara. Es muy bonita esta anécdota. Piensen dónde se iban: a los entierros. Gran manera de acumular y volverse poderoso. O a los santuarios. Y a los santuarios solamente podían entrar especialistas religiosos porque el oro era portador de enfermedad. Si usted considera que el oro es portador de enfermedad, usted no se vuelve una sociedad donde los señores acumulen oro para su propio beneficio. Esta mentalidad de que los animales, las cosas, las plantas y los humanos hacemos parte de lo mismo es producto de esta historia que les he contado. Y es una historia absolutamente única y fantástica. Y no tiene nada que ver, espero, con el cuento que nos han dicho. Muchas gracias.